Guten Tag, herzlich willkommen to the Deutsch Class. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Gracias por hacerse presente a su clase de idioma alemán. Bueno, estos días hemos estado un poquito malos, ¿verdad? De salud y por eso es que no pude estarles atendiendo, pero ya el día de ahora ya nos encontramos mucho mejor, ¿verdad? Y lamentablemente nos había afectado nuestro principal instrumento, que es la voz. Pero vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a tratar de cubrir un poco de lo que nos falta de la parte de Deutsch, que estamos viendo aquellas frases, ¿verdad? Pero como esta semana correspondía a un nuevo versículo, vamos a revisar el versículo en cuestión. Hoy la frase es un poquito más larga, ¿verdad? Así que esa me interesaría que la pudiéramos analizar y ver su pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. El versículo en cuestión sería Mateo 6, 5.36. Mateos 6, 5.36 sería el Mateo 6:34, que nos dice, ¿verdad? Este versículo nos habla acerca de Darum sollten nicht wir den nächsten Morgen den der morgige Tag wird, seiner es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat. Em, la, la frase, pues, tiene que ver con la última parte prácticamente del versículo. Si ustedes le ponen atención, notarán que son vocablos similares con algunos pequeños cambios. Por ejemplo, en esta parte, vean, eh, podemos ver lo de, aquí está como yendea, yendea, porque terminaría con E, y aquí está como yenden. Luego tenemos lo de tag, que ya, eso ya se nos hará normal porque con los que estuvimos viendo de los días de la semana, descubríamos pues que es la palabra para referirse al día realmente en alemán, aunque se usa como una frase, ¿verdad? Cuando saludamos, tiene más frecuentemente la connotación para referirse al día. Y luego pues aquí aparece seiner y aquí aparece sein, nada más. Aquí está einer y aquí está eines, es como un plural. En este caso sí hay un cambio en términos del vocabulario, quizás que se ha utilizado en una versión y la palabra que se ha utilizado en, en la versión de donde se extrajo el texto para esta semana o la frase para esta semana. Aquí aparece Plug y aquí aparece Bugle. Vamos a revisar esta que está acá de acuerdo a el alfabeto fonético internacional. Entonces, para ello, como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a extraer el texto, recordando que algunas de estas están en letras mayúsculas porque son nombres ya sea propios o nombres comunes. Y vamos a tratar de, solo que esta, déjenme ver si tengo acá alguna U con la diéresis. Esta creo que tendría que ser mayúscula, pero es la que tengo ahorita en la mano. Hoy que lo tenemos así, vamos a ir a lo que vendría siendo Wiktionary y vamos a comenzar a hacer una búsqueda de cada uno de los vocablos. Perdón, vamos a ir aquí. Bien, aquí lo tenemos. Gender. De las palabras en las cuales hay una N al final y que se tiende a omitir el sonido de la E, ¿verdad? Y que solo suena la N pura.
Eso lo hemos explicado con anterioridad, que se da no solo en el idioma Deutsch, sino que se da también en el inglés. Y es peculiaridad de que las consonantes M, N, bueno, la mayoría de consonantes nasales casi siempre llevan como un sonido de una vocal E al escucharse en su articulación. ¿Ya? Cuando hacemos o cuando hacemos se escucha el sonido como de una E, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiende a veces a omitir el sonido aunque esté ahí una vocal. Esta, pues ya sabemos que va a sonar a tac, ya es una de las que vamos a reconocerla, pero debemos saber también que dependiendo de la variante del alemán pueden haber sonidos diferentes. Así como lo estuvimos viendo en un video previo, ¿verdad? Donde veíamos a alguien que nos decía los días de la semana, pero no con la K, sino que nos decía con el acento de Tag, Tag, que suena más como una G realmente. Eh, Vamos a la siguiente. Esta, por lo que hemos estado estudiando, ya podríamos adelantar. Diptongo EI, escrito, que va a sonar a I. Diptongo EI escrito en el alemán, que se convierte en I. Y aquí tendríamos sein. Recordando que esa Z que vemos ahí es la Z, es la S vibrante realmente. Vamos con este otro. Luego vamos a practicar con la frase. Vale, esa no aparece, ¿verdad? Nos lleva bueno, sí está el sonido, Eigenes. pero no nos muestra la transliteración. Entonces, en estos casos hemos dicho que hay que ir como a la palabra origen, sería esa, y a partir de ahí nosotros podemos venir y podemos formar lo que vendría siendo la terminación. Entonces, aquí tenemos eigen. Lo que vamos a hacer es agregarle una E y una Z. Eigenes. Y vamos a ir con la última. Esta está en mayúscula, ¿verdad? Así que vamos a buscarla en mayúscula porque se refiere a el mal. El- en este caso, bueno, tenemos una pronunciación en lo cual la E se omite y una pronunciación con el schwa. Me voy a llevar la pronunciación con el schwa. Tiene la pronunciación de lo que es la consonante glotal, pero ya he dicho en otras ocasiones que esta consonante la podemos omitir, ya que no es un sonido muy representativo. Y esta, nada más recordar que es esa que pronunciamos como como que fuera una I en forma de U. Es una I en forma de U, no es la Y nuestra o que nosotros la vemos como una I. Es una you will. Es el sonido que vamos a sacar para esto. Vale, entonces, ya teniendo ahí estas palabras, vamos a formar lo que vendría siendo la frase de esta semana, del versículo, que nos dice, Jeden Tag sein eigen Jubel. En este caso, pues la traducción sería prácticamente la que tenemos en español, o la frase que está en español. Eh, ya que jeden Tag, pues sería como cada día, sein, luego tenemos sein y eines, vendría siendo como cada día tiene, ¿verdad? Y Jubel, Jubel, que vendría siendo mal, es la palabra mal, ¿verdad? Para referirse al mal. Bueno, quiero escucharlos practicando la frase de esta semana para que luego pasemos a la otra parte de la clase. Comenzaría con Alison Córdoba con la práctica de esta semana. Eh, Buenas tardes.
جدا sans أغنى أفل. La última, Jubel. إيبل. Correcto. إيبل. Jubel. Así estaría bien. Bueno, Blanca, muy bien. Jacqueline, sería su turno de participar. Jeden Tag sein eigenes Jubel. Jubel, muy bien. Blanca. Gut. Miguel Ernesto. jeden Tag seine Jubel. Ok. Good. Muy bien. Entonces vamos a estar trabajando esta semana con esta frase que hemos puesto por acá, ¿verdad? Pero debemos de recordar que hay sonidos importantes dentro de lo que sería estas palabras que se nos van a ir volviendo comunes a medida vayamos viendo lo que vendría siendo el contenido de las clases. Y como pueden ver, siempre los versículos nos tocan a veces algunas frases, unas palabras de los temas que vamos desarrollando, ¿verdad? Y quizás de esta, la que más destacaríamos sería la palabra tag, y ya la habíamos visto con anterioridad en las clases donde estuvimos viendo los días de la semana. Bueno, vamos a pasar entonces, donde tengo este. Ah, nos habíamos quedado acá con unas oraciones en las cuales estábamos viendo una comparativa, ¿verdad? Entre lo que vendría siendo las frases en alemán, su pronunciación en alemán, la traducción al español, e íbamos agregando lo que sería la traducción, digamos, al inglés. El propósito de atar el inglés, el español, el alemán, es darnos cuenta de quizás las diferencias que hay a nivel de la gramática de estos idiomas y algunas similitudes, ¿verdad? También, sobre todo entre el inglés y el alemán. Vamos a ir a la siguiente oración dentro de este bloque. Ya habíamos visto algunas de ellas. Y decíamos, bueno, las pronunciaciones que ya las tenemos y que están fáciles de extraerlas de oraciones que están más arriba, pues directamente de ahí las vamos a obtener. Así que siguiendo esa misma dinámica, vamos aquí a escoger, ¿verdad? Ya de una vez aquí, podríamos sacar esta, por ejemplo, porque es de la que comienza precisamente con este pronombre, que ya se nos tiene que hacer familiar, ¿verdad? Y el sonido también, ich, ich, el sonido de el yo en alemán, ich, ich. Eh, luego, el geha, ya lo habíamos visto en esta de acá arriba, ¿verdad? Ya habíamos visto que es el verbo ir en Deutsch, geha, así que vamos a agregarlo por acá. Ich gehe, y luego tenemos el am, que también ya lo habíamos visto. Esta oración número 6 es bastante similar a la eins, a la número uno. Entonces vamos a ponerla acá. Y ahora tenemos el día de la semana, que es el Mittwoch, que ya habíamos dicho también que era el día miércoles y que literalmente en Deutsch significa mitad de la semana. El Mittwoch. Em, Ahora, se nos vienen quizás dos palabras que sí no las tenemos. La primera es esta, ¿verdad? Que es Zoom. Vamos a irla a buscar. Eh, Posiblemente esta palabra nos aparezca en varios idiomas, no solo es exclusiva del Deutsch. Así que nos va a tocar buscar para el Deutsch. Em, en este caso, es una palabra que no suena con Z, se escribe con una Z,
¿verdad? Pero debe de pronunciarse con una, esa TS que estamos viendo acá, pueden ver en las dos variantes, el único cambio que hay es entre lo que vendría siendo el sonido de la U prácticamente, que esta sería como una U larga y esta sería una U corta. Ahora, esto que está acá, esa TS es una consonante, quiero ver, sí. Es una consonante que en el alfabeto fonético internacional se conoce como un sonido africado. Un sonido africado es como la unión de dos consonantes. Es el dual, digámoslo de esa manera, de los diptongos. Para las vocales existen los diptongos, son cuando se unen dos vocales. Pero en las consonantes lo que se crean son africados. Los africados son estos sonidos que se encuentran de este lado. Son combinaciones de dos consonantes. Por lo general pueden ver que se dan entre las T y la D. O sea, son como los sonidos que generan los africados. Ese es el que estamos viendo en cuestión. Atsa, Es como ts, ts, ts. Es como una T y una S unidas al mismo tiempo. Y en el alemán vamos a verla muy frecuente siempre en la escritura de una Z. Ya casi todas las palabras que en alemán se escriben con una Z llevan este sonido, siempre que la Z está al principio. Zum, zum, zum. Es el sonido que vamos a hacer para esto. Zum, zum. Entonces, es muy diferente, digamos, a lo que esperaríamos nosotros encontrarnos si esto fuera otro idioma, como por ejemplo el inglés. El inglés sí leería eso seguramente como una S o como una S vibrante, pero en este caso es con zum, zum, zum. Suena a una S, parece una S, pero lleva un sonido intermedio. Es como cuando se dice el número 20. Zwei, zwei, zwei. El número 20 lleva esta misma situación de iniciar con una Z. Y vamos a ver ahora un nombre propio. Este es el siguiente que vamos a llevarnos. Eh, Ahora, ya vimos que eso es un artículo, ¿verdad? Entonces, si vamos adelantándonos a lo del dentista, pues diremos, bueno, pues es decir, esta palabra corresponde al dentista y por eso está con inicial mayúscula. Es curioso, bueno, hay varias cosas que podemos destacar de ahí, por eso es que la herramienta de Wiktionary es muy útil. Y sí, yo siempre recomiendo, si usted ya está estudiando inglés, ya tiene una base de inglés, use esta plataforma en inglés. Le va a ser bastante útil, no solo para el alemán, si quiere aprender otros idiomas, si quiere formarse usted un poco autodidácticamente, esta plataforma es muy buena para ello, para poder dar continuidad, digamos, a ese tipo de formación. Tenemos esta palabra, ¿verdad? Que nos dice que es una palabra compuesta. Entonces, ustedes notarán cómo el inglés y el Deutsch tienen mucha correlación en la forma en la que utilizan las palabras simples y llevarlas a palabras compuestas. El inglés está lleno de un montón de palabras compuestas que son dos palabras simples y que si yo sé los significados de las palabras simples, es fácil deducir el significado de las palabras compuestas. En este caso, en el alemán ocurre lo mismo, en el Deutsch ocurre lo mismo. Aquí nos dicen que la primera palabra es Sun, 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 con una TS, ¿verdad? Usted tiene que subir la lengua acá al, a lo que sería la articulación de la T al alvéolo y luego hacer un movimiento hacia adelante acá y luego la mueve hacia adelante a rozar como con los dientes para sacar el aire ya en la forma de la S. Eh,
Zant, zant, zant. Tiene que escucharse esa T al principio. Es un sonido bien leve, repito, pero se escucha. Esa es la primera parte. Y nos dice que si solo pronunciamos zant, zant, estamos diciendo diente. Eso significa, eso nos dice acá. Significa diente. Y luego, vea, la palabra acts, acts, que es esta que está aquí, corresponde a un doctor. Es el nombre que se da a los doctores en Alemania. Entonces, al unir las dos cosas, viene siendo así como el doctor del diente, en este caso. Algo así vendría siendo la etimología. Bueno, vamos a aprovechar esta palabra, ya que es un vocablo quizás nuevo para, para todos, y no solo es nuevo, sino que resulta interesante porque es el nombre de una profesión prácticamente. Zahnarzt, Zahnarzt, Zahnarzt. Zahnarzt. Nótese cómo esta palabra, ya que estábamos hablando del sonido de la Z en el alemán, cuando la Z se escribe en el alemán, nótese que el sonido de la Z es siempre esta TS. Ya decimos que no es como decir es una T y una S individual, no, es una misma consonante de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Es como la fusión, digamos, de esas consonantes. Entonces, en esta palabra se encuentra una acá, perdonen, y la otra aquí, en esta Z. Aquí está la otra. Y la T que ven ahí al final es esta. Entonces, nótese cómo esa palabra está compuesta prácticamente solo de esa consonante al principio, luego una N en medio, y luego lo que vendría siendo A. Esta que ya les he dicho que esta consonante nosotros mm, no estamos acostumbrados a hacer sonar ese glottal stop. Entonces, para nosotros como extranjeros, resulta más conveniente omitir ese sonido. Es un sonido que es un poco difícil lograr si no se está viviendo en el lugar. Si nosotros pudiésemos en algún momento irnos para Alemania y vivir ahí algún tiempo, posiblemente podríamos adquirir ese sonido, pero es de estar rodeado y escuchando todo el día el idioma. Entonces, ese sonido es un sonido bastante difícil de que nosotros lo procesemos. ¿Por qué me refiero que es difícil? Porque se encuentra, es un sonido gutural, aparte que es un sonido gutural, es un sonido muy suave y casi imperceptible. ah, 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 Aquí porque lo estamos escuchando a la par de una vocal A, pero si lo escuchásemos solo, el sonido es como, ese es todo el sonido. Entonces es algo que no, que yo recomiendo cuando vean el símbolo, si se hace muy difícil recordar qué significa eso o cómo se debe pronunciar, mejor omitirlo. Al final de cuentas, no se va a notar mucho la diferencia. Entonces vamos a llevar esto ahora a la parte que nos falta. Vamos a agregar acá y repito, ¿verdad? Si esto nos da problemas, lo podemos omitir. Al final de cuentas va a sonar bastante similar. Bien, entonces tenemos Ich gehe am Mittwoch zum Zahnarzt. Bien, nos dice el miércoles voy al dentista. Vuelvo a hacer la aclaratoria, ¿verdad? Quizás la traducción aquí al español es muy directa porque les explicaba que quizás por
practicidad en nuestro idioma tendemos a omitir y dejar sujetos tácitos. Esto sería más bien yo, y nótese que ahí dice, el miércoles voy al dentista. Vea, pero nosotros, si lo analizamos así, en español lo que diríamos es, yo voy el miércoles al dentista. Esto es lo que nosotros diríamos normalmente, yo voy el miércoles al dentista. Eh, mm, Ahora, veámoslo en inglés para cerrar esta parte y que luego hagamos la práctica de pronunciación. Bien, en inglés sería como I go to the, en este caso, pues podemos utilizar el dentist. Y usamos on Wednesday. Entonces, nótese que nuevamente, el inglés le da en la oración, ¿verdad? Siempre deja hasta el final lo que vendría siendo los días de la semana o la referencia en general al tiempo. En el español nosotros podemos poner yo voy al dentista el miércoles y suena bien. Como poner yo voy el miércoles al dentista y suena bien, o sea, se entiende. Pero en el inglés, normalmente se nos suele decir ah, que debemos de utilizar eso hasta el final y no al principio. Ahora, en el alemán, ¿verdad? Nos dan la lógica de que primero va el día o el tiempo al que nos referimos y después lo restante. Ya vimos esa tendencia en varias de estas oraciones, que se le da la prioridad al tiempo sobre lo que vendría siendo el lugar. Pero en este caso se le da la prioridad al tiempo, que es el día Mittwoch, sobre la persona, en este caso, a la que vamos a visitar, que no es el sujeto principal, ¿verdad? Porque el sujeto principal sigue siendo el ish. Bueno, vamos a practicar entonces con esta oración. Si me hacen el favor al escuchar su nombre, me van a pronunciar. Ich gehe am Mittwoch zum Satznarzt. Alison sería la primera en participar. Sí, me haría el favor de repetirlo otra vez, profesor. Bien. Ich gehe am Mittwoch zum Satznarzt. Ok. Ich gehe Mittwochs pardon. Da, za, na, ¿cómo se pronuncia la última? Naatz. Naatz. Naat. Correcto. Ahí estaríamos. Bien, vamos ahora con Jacqueline. It llega a Micha Sound Sant a Sant. Danka, muy bien. Muchas gracias. Miguel Ernesto. Ich gehe am Mittwoch zum Zahnarzt. Danke. Bueno, les decía, esa palabrita nos iba a dar un poquito que hacer, ¿verdad? Por eso le enfocamos un poco más de tiempo. Y es porque, en primer lugar, está compuesto solo de sonidos de A. Si la llevamos solo esta palabra para que entendamos mejor de dónde sale, porque es una palabra que nos resulta un poco enredada de pronunciar. Pero creo que si la ilustramos a la luz del alfabeto fonético internacional, la entenderemos mejor. Comencemos con las vocales, que solo son dos. Tenemos esta primera,
que es la A nuestra. Bien. Es la A, con la lengua acá. A. De esas hay dos. La primera y esta segunda. La que nos da que hacer, que es lo que creo que nos resulta chocante acá, es esta, que se encuentren estas dos. Porque es como que choque, mire, esta con esta. Esta es la A media, es la A media abierta, es con la lengua hacia atrás, es no es A, esa es la primera y la segunda. Esta tercera es Entonces, creo que lo más sencillo para esto no es lo correcto porque no es que tenga esas sílabas. De hecho, estas son nada más dos sílabas. O sea, todo esto para el Dutch es una sílaba nada más. Esta es una sílaba y esta es la otra. Eso es lo que el Dutch nos está ilustrando. Pero quizás a veces, para que sea más fácil de procesar para nosotros, yo le introduzco una separación, que no es como la sílaba, pero sí ayuda para saber en dónde conectar un sonido con otro. Entonces, en esta no hay más para dónde, pero aquí se puede hacer una separación entre esta y esta para comprender mejor la separación de esos dos sonidos. Entonces, si hacemos esto y lo vemos así como en tripartito, estaríamos diciendo que ahora lo que debemos de tomar en cuenta son las consonantes. Entonces, si tomamos en cuenta las consonantes, esta ya sabemos cuál es, ¿verdad? Ya la estuvimos viendo. Les decía que es un africado, es este. Atza. Atza. Nada más que aquí no suena a atza, sino que suena a tza, tza, tza. Solo eso. Tza. Luego va a sonar na, sa, na. Y luego va a sonar a media, atza. Tza, na, atza. Sa, na, atza. Sa, na, atza. Ya cuando la vamos a decir de una sola vez. Sadna, atza. Sadna, atza. Sadna, atza. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pronunciar el atza y agregarle una T al final. En esta parte, acá. Agregarle una T. Entonces, ¿cómo nos va a salir lo del dentista? Zadna na atza. Zadna na atza. Zadna na atza. Haciendo esa explicación, voy a hacerlos participar una vez más solo pronunciando esta palabra. Pero de nada nos sirve estar con el sonido si no tenemos la palabra escrita, ¿verdad? Porque debemos tomar en cuenta que necesitamos la palabra escrita para referenciar de dónde vienen estos sonidos. ¿Ve? Entonces, esto es como que yo les diga, miren, esa Z y esta A hasta acá, esa hasta ahí es la primera. Es lo de sa, sa. Y luego na arts, na arts. Naatz, naatz. Vamos a practicar. Allison, repitamos esta palabra haciendo esa separación que les acabo de hacer. Ya, permítame que aquí no lo hice. Sería así. O sea, lo que quiero ilustrarles acá es que esta R es esta A hacia atrás realmente. Bien, adelante. Sería sonata. Ok, bien, good. Jacqueline, Sanat. good. Bien. Miguel Ernesto. Sanarst. Good, muy bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase del día de ahora. Gracias por haberse conectado y les espero pues el día de mañana. Vamos a decir Danke, auf Wiedersehen, Danke, auf Wiedersehen. danke, Danke, Peterson. auf Wiedersehen, danke.